ante todo, rapidito, como siempre, como la última vez, un montón de gracias. He visto que el primer video tuvo una aceptación enorme. Me encanta eso. De verdad que, como dijimos el podcast pasado, lo estamos haciendo por y para los amigos. Así que súper contento con todo el apoyo que he recibido, con la gente que me ha escrito, con la gente que se está invitando a los podcasts, a la gente que voy a invitar a los podcasts. Así que confío en ustedes. De verdad me encanta. Los amo. Bien, yo quiero comenzar. Ya me conocen de todas maneras, mi nombre es Harold, soy bombero de profesión. Hago esto porque me gusta hablar de temas de paranormales, de terror, extraños. Esas cosas que realmente nosotros hablamos en las fiestas o en las reuniones con gente, pero que muchas veces no indagamos lo suficiente. Entonces, ya me conocen. Igual les quiero presentar a mi partner de hoy, a mi invitada. Angie, ¿correcto? No. Josefa, no, mentira. Ok, Josefa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Súper bien, excelente, gracias por invitarme. Realmente mi nombre no es Josefa, mi nombre es Angie. Angie no Angie, con E al final. Porque siempre tengo un problema con el nombre, entonces me toca aclarar como Angie. No te quiero decir yo con Harold, Carol, Harold, Heiro. Harold. Lo que es Harold. No. En fin, todas las anteriores, pero como me quieran llamar. Listo. Cuéntame, Angie, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Bueno, sé que tú eres la pareja de Marcos, ¿no? Sí. Médico de profesión también. También. De Harvard, por supuesto. Harvard, claro, sí. ¿Tú eres qué? ¿Enfermera o...? Sí, yo soy enfermera. Me gradué en la Universidad de Stanford también. Entonces, aquí hay mucho poder, mucha... tecnología. Sí. No, la verdad, gracias por invitarme hoy. Tú sabes que me encantan este tipo de cosas, las historias, lo paranormal me gusta mucho, pero sobre todo, digamos, como ese tipo de cosas que no compartes con todo el mundo, sino que realmente las quieres compartir con personas que lo puedan entender, que no te juzguen. Exacto, que lo quieran escuchar sin ningún tipo de prejuicio, exactamente. Eso es lo que a mí me gusta y espero que, bueno, que las historias de hoy no los asusten mucho, no, mentira. Es que los asusten. Sí. Pero realmente hace rato quería compartirlas con alguien. A lo mejor ni siquiera lo he compartido con personas de mi familia porque... porque de niña realmente fui como muy susceptible a este tipo de cosas. Creo que uno con la adultez llega como un tiempo en el que ya dejas como de percibirlas. Yo creo que es que uno está como tan pendiente de otras cosas que uno ya no... Sí. Digamos que cuando uno es pequeño uno tiene tiempo, cosa que con adultos ya uno no tiene tiempo. Y de pronto ese tiempo hace que uno le pueda dedicar o prestar atención a otras cosas que ya de adulto uno... O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado que por estar trabajando ni siquiera a lo que ves son las 4 de la tarde y apenas has hablado con tu pareja? Eso. Es verdad. En cambio, cuando uno está pequeño uno tiene como... Digamos, uno está más abierto a muchas cosas, a muchas experiencias y ahí se cuelan... Eso te iba a decir, yo a Marcos también le pregunté que si él creía, yo creo que ya está respondido, pero igual. ¿Crees? ¿No crees? ¿Eres escéptica? Sí creo, principalmente porque en mi vida, en mi familia, en mi círculo social, a todos nos ha pasado algo que en algún momento decimos como esto no tiene otra explicación, esto... No es cosa de la naturaleza, esto no sucede porque sí. Realmente he tenido personas en mi vida que me han contado historias que cuando las cuentan, tú dices, sí existe, estas cosas sí existen, más allá de que haya un bien y un mal, son cosas que están contigo, que viven contigo, que te acompañan, que a lo mejor están en otro plano, pero suceden. Y tú las percibes. Creo que hay personas que somos más sensibles a estas cosas que otras, pero sí existen. Para mí sí existen, no hay ninguna duda. No hay ningún debate. Ni debate tampoco. Es que claro, uno, por ejemplo, yo sinceramente lo que he podido ver, por lo general le he logrado dar como una lógica, pero el día en el que a mí me pase algo que yo no puedo explicar, el problema es que estoy en esa situación. Yo soy, en ese aspecto, yo me considero agnóstico. Yo me siento igual con religiones y con todo. Yo no me siento en la capacidad de decirte como, no existe nada y te voy a defender. No, porque es que
yo no lo he experimentado todo. Yo ojalá lo pudiese experimentar todo, pero no es el caso. Entonces siempre estoy abierto a, pues, a escuchar a la gente y que si algo me llega a pasar, pues espero que no, porque no uno se hace muy valiente hablando de esto, pero realmente pues sí, estando solo en un lugar es como... Yo recuerdo una vez de pequeño, y te voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba en mi casa, en la Trinidad de Maracaibo, Venezuela, porque tú eres... Ah, por cierto, Angie es local, colombiana, así que... Primer programa internacional. Bueno, yo estaba en Maracaibo, allá en mi casita, estaba solo, estaba jugando con una Game Boy. Y recuerdo que yo estaba tumbado en la cama jugando con la Game Boy y de repente siento que me mueve, que se mueven así la mesa, me la mueven, perdón, la cama. Y yo me paro, miro a todos lados, nada. Me vuelvo a sentar y al rato otra vez y yo, ok, me alerto, pero no veo nada. Cuando llegan mis padres, estaban, no, que si sintieron el temblor, pero en ese momento yo me sentí como ¿qué acaba de pasar? Y estaba como asustado. Pero como uno es carajito, uno está jugando con eso, se me olvidó por completo y continué. Pero si lo asocio, como te digo, las cosas que me han pasado han tenido como una explicación lógica que la veo pues luego. Pero que de repente me pase, como hay cosas que sé que le han pasado a gente que son súper heavy, no me ha tocado todavía. Sí, claro, yo creo que hay cosas como tú dijiste que tienen una explicación. Yo recuerdo que a mí de niña me pasó igual con varias cosas y luego me levantaba y mis papás decían como, no, pasó esto, anoche tal cosa, y yo, ok, pero me dio mucho miedo cuando la sentí. Y después al escuchar una explicación del adulto fue como, no estaba loca o no fue algo normal, o sea, tenía explicación, pero hay cosas que definitivamente, Harold, no tienen una explicación. Y ya, así de simple. Bueno, está feo decirlo, pero es que me encanta. O sea, yo me fascina cuando la gente me... Y yo sé que es chimbo, es malo, porque claro, uno dice, Dios mío, me encanta que me cuentes esta historia, pero uno no está pensando en cómo la persona se sintió en ese momento. Yo en ese aspecto sí a veces soy como un poquito egoísta, porque me gusta ver y yo sé que hay gente que a lo mejor no le gusta hablar de las cosas que le pasan. Entonces así como que yo intento tener, pero es que a mí la curiosidad me gana. Llega un punto en donde yo sé que hay gente que le han pasado cosas, por ejemplo, a mi papá le han pasado cosas, ha sentido cosas y yo todavía no soy como capaz de preguntarle porque sé que no se siente bien. Mi papá es de los que a veces cuando ve una película de terror siente que hay como mal ambiente y no puede dormir, entonces yo prefiero no molestarlo. Pero claro, es mi papá, empatía máxima, pero con otras personas sí debería a veces también como de controlarme un poco. Sí, y lo de tu papá lo entiendo porque, bueno, a diferencia de tu papá, mi papá es todo lo opuesto. Mi papá siempre me contó historias que vivió de niño con los abuelos, con los tíos. Aprendí. Y fue como, se sentaba, era como un momento mágico para mí porque era como, cuando yo era niño me pasó esto y yo tenía tantos años, pero con mucha confianza y yo como, quisiera tener la confianza que tiene mi papá para poder hacer esto, pero no. Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para echarnos cuentos con los que te sientas cómoda, con los que te sientas bien. Obviamente si hay algo que te haya pasado pero que no quieras recordar, pues no pasa absolutamente nada. Hay una dinámica que quiero aquí como comentarles a mis amigos y es que quiero que por lo menos mis historias sean como temáticas. ¿En qué sentido? Yo sé que mis invitados van a tener algunas historias de familias, algunas historias personales que a lo mejor no se acoplen a la temática, pero yo quisiera, si es posible, obviamente no es una regla que voy a respetar al 100%, pero quiero tener como eso, o sea, establecer una temática de mis historias. Y el día de hoy voy a tratar como historias de carretera. Porque, ¿sabes qué? Para mí, por ejemplo, hay como una especie digamos, de misticismo en esas carreteras largas, oscuras, cuando uno va de una ciudad a otra. Y no sé si te ha pasado, probablemente sí, donde ves gente como caminando. Así, tú vas caminando en una carretera que es oscuridad, de lado y lado, solo, y de repente ves un alma caminando. Entonces, tú dices, ya va, yo vengo como de hace 10 kilómetros, no hay nada. Y avanza y no hay nada. Y uno piensa, ¿a dónde vive esa persona? Entonces me puse a investigar mucho en internet. Igual de todas maneras, amigos, si tienen historias que si no quieren venir directamente y me las quieran contar para yo echarlas aquí, por favor y gracias. Siempre les voy a dejar un correíto en la descripción del video para que me las dejen allí. Pero entonces investigué unas que se salen un poquito de lo común, de esas historias de carreteras, del típico de yo me morí en esa esquina.
se sale un poco de eso, pero bueno, ya no sé si quieras agregar algo más antes de que comencemos. Bueno, la verdad es que ahora que hablas del tema de esa típica historia de la persona que murió allí y eso, es curioso porque estaba justo pensando una historia que tengo para más adelante, pero yo decía, parece una historia de carretera normal, común y corriente, pero a la vez no, porque la viví como desde dos perspectivas, fue Ok, como la de otra persona, pero también la mía, es una historia dentro de tu historia. Lo vas a Inception. entender más adelante. Lo vas a Perfecto, entender más adelante cuando te perfecto. la cuente. Sí, sí. Listo, listo. Entonces yo creo que podemos comenzar con la primera. ¿Qué dice el público? Excelente. ¿Todo bien? Perfecto. Hoy tenemos público, por cierto, súper cool. Bien, yo voy a contar una historia que conseguí por ahí, ¿verdad? Es muy interesante, es una cosa que pues ya yo he visto varias veces, pero bueno, ahí va. La historia va de la siguiente. Igual, contexto, carretera. ¿Qué pasa? La persona, el protagonista de la historia se llama Miguel. Miguel, él era un estudiante de agronomía en Maracaibo. ¿Qué pasa? Venezuela tiene realmente pocas ciudades grandes donde se ubican la mayoría de las universidades y centros estudiantiles grandes. Entonces mucha gente de alrededor, de ciudades más pequeñas, de estados más pequeños, se mueven a estas ciudades más grandes para estudiar determinadas carreras. ¿Qué pasa? Miguel era una persona que venía de una familia, no digamos pues rica, sino una familia pudiente que tenía fincas en el estado de Trujillo o de Mérida. Es por ahí, es que son estados colindantes. Creo que era de Trujillo. Bueno, él estaba estudiando agronomía precisamente porque estudió las tierras, el poder hacer plantaciones, bla, bla, bla. Y eso se ve mucho, que los que sobre todo son hijos de gente ganadera o de gente que tiene finca, estudian que si veterinaria, que si agronomía, para seguir en el negocio de la familia. Entonces, era un viernes, creo que estaba, aquí lo tengo anotado, era un viernes de mayo del 2028, no tengo el día exacto, creo que era 10 u 11. La cuestión es que él estaba haciendo un trabajo que le tomó un poquito más de tiempo culminar. ¿Qué ocurre? Ese mismo fin de semana coincidían dos cosas, el cumpleaños de su mamá y el Día de las Madres. Entonces, él quería salir el viernes lo más temprano posible para llegar a su lugar, a su pueblito. Con su mamá. Con su mamá, con su familia, porque como gente de pueblo, gente que empieza a celebrar casi que desde el viernes hasta el domingo, lunes. Y 3 días de rumba Y ahí. 3 días de rumba. Entonces, obviamente, como buena persona de pueblo, no se lo quería perder. ¿Qué pasa? Se le hace un poco tarde. Se le hace un poco tarde y él pues se preocupa porque no tanto hablando como de espantos ni nada, sino como que tomar carretera de noche es difícil. Y sobre todo cuando la carretera es montañosa. Entonces, nada, él con eso en mente, él agarra a su perrito, Rocco, lo monta en su camioneta y arranca. La primera parte, el primer tramo del viaje ocurre sin ningún problema. Tipo, él sale de Maracaibo, creo que sí, tomaba el viaje unas 5 horas para llegar a su pueblo. Él sale de Maracaibo tipo como a las 4:30, 5. Y arranca. ¿Qué pasa? Hay unas carreteras de Maracaibo a Trujillo que unas son más complicadas, unas son más fáciles. Por ejemplo, allá existe una carretera que se llama la Larazulia, que es una carretera que es densa y a mí me encantaría que alguien viniera a echarme cuentos de esa porque es una carretera donde han ocurrido una cantidad de accidentes muy grandes. Y me imagino que su historia debe tener. Pero La lista debe ser inmensa. No, inmensa. es que de verdad, y hacer un poquito off topic de la historia, pero es que era impresionante ver la cantidad de historias, no, de noticias que yo veía de pequeño de se mató en la Larazulia. Pero Wow. bueno, la cuestión es que él logra pasar esa carretera sin ningún problema, llega a Trujillo y probablemente Marcos, si me estás escuchando por ahí en algún momento, en algún lugar de la vida, hay un pueblito que se llama Flor de Patria. Él para allí, él le echa gasolina, el perrito está bien, el perrito viaja con él, el perrito es inseparable, llama a su familia, son eso como 8 de la noche más o menos, ya es tarde, llama a su familia y dice, no mamá, papá, ya estoy aquí en Flor de Patria, ya estoy llenando tanque, ya voy subiendo al páramo, porque es que Flor de Patria es la entrada a un páramo. El pueblito, por cierto, es Boconó. Vale, entonces, para los locales me entenderán, pero un pueblito, no especifico mucho porque tampoco te vas a saber
localizar. Voy a hacer como, sí, Sí, ¿cuál claro, es? sí, claro. ese, donde Sí. hay montañas y Eso. bien. Bueno, él carga, se toma un cafecito y empieza a subir. Pero ¿qué pasa? Esa carretera, es páramo, o sea, ya son carreteras súper altas y empieza a bajar la neblina. Neblina tipo nubes, se empieza ¿cómo se llama? La visibilidad empieza a mermar y lo peor, y era lo que él quería evitar, son los camiones, o aquí le llaman mulas, que son camiones de carga que empiezan básicamente a ir a 10 kilómetros y lo empiezan a retrasar, y lo empiezan a retrasar, y lo empiezan a retrasar. Entonces se empieza a impacientar porque él más o menos calculaba llegar tipo 11, 12, porque ya estimaba que la visibilidad no iba a ser la mejor, es de noche, no puede correr, y ahora tiene esto. Entonces él con el fastidio de que medio rebasa una y se encuentra otra y se encuentra otra, y eso es una caravana de camiones, llega un punto, ya él, como él digo, él es local, él conoce la carretera, y llega un punto donde él sabe más o menos que ahí hay ¿cómo se llama? Son los ruidos, no sé si se grabó, pero están tocando por ahí. La cosa se pone tensa. La cuestión es que él llega como un desvío que él sabe que es un atajo. Pero ¿qué ocurre? Es un atajo que es carretera de tierra, carretera de terracería, como le llaman en México. O sea, monte, camino. Entiendo. Él tiene una camioneta grande, él puede pasar por allí. Y pues se cree, digamos, con la audacia de meterse por ese camino porque lo conoce. Sabe que atraviesa un par de caseríos y básicamente es una ruta como para cortar tanto camión. Como un atajo. Un atajo. Okay. Él agarra, se mete por el atajo y empieza. Pero ¿qué pasa? Ya aquí el tema del camino empieza a mermar porque se hace más difícil, empieza a tener como ese bamboleo. Venía de una carretera iluminada, una carretera con todas las de la ley, y aquí, pues te digo, un camino más. En un punto la neblina empieza a arreciar y se pone más y más y más densa. Ve la hora y dice que son, ya te digo, porque aquí lo coloca. Sí, empieza a ver que la hora ya son como las más o menos 9:30. Ya lleva 1 hora y media rodando. Sabe que no está cerca de llegar. Pero ¿qué pasa? Ve la neblina y lo que dice es, bueno, ya aquí hay dos opciones. O acelero y me pongo en peligro, o paro un poco, descanso, porque tomando en cuenta que tuvo un día largo de trabajo, de estudios y de viaje también, él dijo, no, yo prefiero no arriesgar ni mi vida ni la de mi perro. Me estaciono acá, me hago a un lado, prendo las luces para que me vea si viene un carro o una camioneta, bajo un poco las ventanas de la camioneta porque al final es un lugar seguro, no tiene miedo de nada, y descansa. Una decisión muy sabia. ¿Qué pasa? Aquí hay algo importante, y eso es algo normal de esa carretera, que es que cuando tú entras en ella, la señal de teléfono se pierde. Entonces él ve el teléfono, pues 2008 no son los mejores teléfonos, la infraestructura no es la mejor, y ve que no tiene nada de señal. Pero dice, no importa, ya estoy casi en casa. Agarra, echa su cojín para atrás, no hay radio, el sonido estático, lo apaga y él pues se echa a dormir un rato. Tranquilo, perrito está bien, como digo, todo chévere. Después de X tiempo, él pone una alarma, porque tampoco se quiere dormir hasta el otro día, sino que pone una alarma de 1 hora. Y después de un tiempo, que él ya está dormido, empieza a escuchar como si el perro estuviese, o sea, no como si el perro empieza como a gruñir. El perro gruñe, el perro está así, y él se levanta y ladra el perro, y él pues, se sobresalta. Y el perro está como que mirando como a la parte trasera del vehículo. Y él está así como, Rocco, ¿qué pasa? Y el perro, o sea, bravo, incluso se empieza a erizar. Wow. Pero, mira, no ve nada, se da cuenta que la niebla ya bajó un poco. Y cuando ya, o sea, el perro sigue ladrando, sigue insistiendo, y ya llega un punto donde, bueno, ya cuando lo va a regañar, que va a darle como un manotón para que ya deje la cuestión, escucha como en la parte trasera del carro. Eso lo alerta. Agarra, arranca, saca freno de mano, no se pone ni cinturón y arrancan, como decimos nosotros, en 2 ruedas, así que levantando el carro porque se asusta. Está en una carretera sola, no hay iluminación de absolutamente nada, aparte de su camioneta, y pues, como cualquier persona,
tiene ese temor. El tipo arranca, sale, pues demora unos 20, 30 minutitos más al salir de la carretera, y cuando va llegando o sea, entra otra vez a la carretera principal, todavía está en páramo, todavía no tiene señal, pero ya comienza a bajar y allí ya empieza a ver cómo la radio vuelve a sonar y en su momento el teléfono le empieza a sonar. Pi, 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 pi. El tipo revisa, él sabe que es muy probable que tenga llamadas perdidas, que tenga mensajes, porque él avisó tipo 8 de la noche, avisó que ya iba y ha pasado pues ya más, por lo que él ve, ya ha pasado casi 2-3 horas desde que pasó eso y nada, pero conforme sigue manejando, mensaje, y dice, bueno, pero ¿qué pasa? Llega un punto donde ya le preocupa, porque él lo ve de refilón y ve la madre, el padre, un tío, un hermano, hasta una hermana que tiene en Caracas, wow, la capital, le empieza a llamar, y entonces él ya dice como, ya va, esto no es normal. claro. El tipo se orilla, ve el teléfono, y lo primero que hace, bueno, voy a llamar a mi mamá. Llama a su mamá, y, o sea, no han pasado 2 repiques cuando la mamá le atiende. Y dice, mi hijo. Y el mamá, ya va, ¿qué pasó? Y obviamente él se asusta porque piensa que ocurrió algo. Lo primero que uno piensa a esa hora es que alguien murió. O son muy malas noticias. Siempre. Mi hijo. Entonces, mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No estoy bien. ¿Qué pasó? Mi hijo, ¿dónde estabas metido? Estaba metido, mamá. Yo te dije que ya iba a cruzar el páramo, que iba a perder la señal, que lo normal. O sea, me demoré un poquito porque había mucha neblina, estaban los camiones. Hijo, pero eso fue hace más de 9 horas. Y él, cuando dice eso, el tipo queda como, ya va, como que hace más de 9 horas. Entonces él, no, mamá, ya yo voy llegando, ya estoy viendo ya las alcabalas, ya paso allí y hablamos más adelante. El peaje. Cuelga, y efectivamente cuando llega el peaje, que los peajes en Venezuela normalmente tienen el costo y tienen la hora, dice que son las 5:20 am. ¿Qué pasa? Él ve el teléfono y el teléfono dice que apenas son un poquito más allá de las 12 de la noche. Wow, como si hubiese quedado como atrapado en el tiempo. Como si se hubiese tiempo. perdido en el tiempo. Y esa es la historia. Qué increíble. Una Parece, locura. de hecho, una historia como de Poe, como de lo increíble que es. Me impacta mucho porque es como que se quedó congelado en el tiempo y prácticamente estaba desconectado desde todo el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que le dio el golpe? Es una muy buena pregunta. Porque ¿qué pasa si él se hubiese dormido más tiempo? Claro. Es que fue, o sea, entre el perrito que le está avisando y esos golpes que recibe en el camión, o sea, es lo que lo hace como... Porque por lo menos a mí me ha pasado más de una vez que pongo alarmas y voy directo. No hay ninguna salvación. Yo creo que a lo mejor fue la misma vida, como que todavía no te tienes que morir, ¡paz! No sé. O que se queda atrapado, porque bueno, hay muchas historias donde he visto gente que se queda atrapado como en épocas. Pero sobre todo son historias como de ficción y eso. Pero bueno, Claro. hay bastante interesante y esa fue la historia. ¿Qué te pareció? Amigo, es una historia increíble. Estaba tan concentrada que en algún momento dije, qué extraordinario. Y bueno, es una historia, para mí es muy impactante porque ya sabes que me gusta mucho este tipo de cosas. Pero, a ver, son historias que suceden y tú dices como, yo no puedo creer que este tipo de cosas... le ha pasado a alguien. Que le haya pasado a alguien. Y como digo, o sea, no somos nadie para juzgar si la verdad le pasó o no. A lo mejor se le dañó el teléfono, a lo mejor sí se durmió 5 horas y no se dio cuenta. Eso no lo vamos a saber. Aquí, o sea, lo importante es, y como digo yo, es cómo le hizo sentir eso. Porque imagínate tú que te pase lo siguiente. Tú estás tranquila, estás trabajando, te vas a echar una siestica y de repente te despierte tu mamá, tu papá, tu pareja. ¡Ey, mija, qué pasó! Llevas 14 horas durmiendo. O que de repente vayas al baño, entres y veas que hay un salto de tiempo. O sea, es una cosa que en el momento debe ser como súper impactante. En la vida moderna sería una lista interminable de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de todo. Y es como un momento, solo estaba durmiendo. Por eso me impacta mucho, porque cuando tú me estás contando, yo me imagino todo.
yo me imagino todo y yo me sentía atrapada en el tiempo. Y por eso te dije, me siento atrapada, pues se siente que la persona estaba atrapada en el tiempo. Qué loco. Es increíble, no hay punto de comparación con lo que yo te quería contar. No, go ahead, dispara. Es una historia, para ser sincera, que no la conoce nadie. Okay. Es la primera vez que la voy a contar porque, a ver, es una historia que cuando era niña me llenó de mucho miedo porque vi la expresión en la cara de otra persona de lo que le pasó. No lo viví yo directamente, fue como muy cerca, por eso te digo, o sea, fue como allí, pero no allí. Sentí lo que esa persona sintió y para mí fue tan tenso que yo después como que en mi mente de niña dije, yo no sé si los adultos me van a creer. Eso es importante porque yo he escuchado una cantidad de historias y yo cuando tenga hijos, de verdad que voy a escucharlos porque es que es impresionante cómo hay niños, y no solamente con cosas paranormales, sino como con cosas que ellos ven, que se los cuentan a los padres y es como que... ya y uno de pequeño, y yo me acuerdo tener eso de, ¿para qué lo voy a contar si nadie me va a creer? O sea, siento que los adultos viven como un mundo muy, muy cuadradito y bueno... Pero nada, una típica relación tóxica normal. No, ya volviendo a la historia. Yo tenía aproximadamente 9 años y era como unas vacaciones normales para mí. Yo de niña viajaba a casa de mis abuelos, me encontraba con mis primos, pasábamos vacaciones, hacíamos travesuras de niños normales. Nos íbamos a buscar mangos, nos íbamos a jugar con los perros. Aventuras de la costa. Aventuras de la costa. Nos íbamos a bañar a una lagunita, a un pocito, travesuras de niños. Y yo de ciudad siempre fui como muy tímida, pero mis primos me empujaban como, dele, sí, vamos. Eran unas vacaciones normales. Íbamos a bañarnos como un pocito, a una lagunita que había como a un lado de la carretera. Okay. Cerca, bueno, no tan cerca. Para mí es cerca, pero para muchas personas debe ser lejos. Era una lagunita que estaba a 10 minutos caminando, 15 tal vez, de la casa de mi abuelo. Para nosotros eso era muy cerca porque caminábamos más de niños. Entonces, va uno en grupos de niños hablando, no ni se da cuenta cuando llega. No, realmente no se da cuenta. Es como que vamos ahí en grupo, chévere, caminando, molestando. Llegamos a bañarnos al pocito. Habían otros niños. Pocito es como, o sea, como una lagunita, como un laguito. Un laguito, pero pequeñito. Ok. Y recuerdo que eran dos. Estaba el pequeño, que le decían el lago chiquito, y era uno más grande, que era como un criadero de peces. ¿Verdad? Y en el chiquito, tilapia, cachama, etcétera. Bueno, en el lago pequeñito nos bañábamos los niños del pueblo. Y yo recuerdo que ya estábamos súper sudados y ya hacía mucho calor y fue como que allá nos vamos a encontrar con no sé quién. Digo no sé quién porque no recuerdo sus nombres. Pero éramos muchos niños, éramos como 10 niños aproximadamente. Y nos estábamos bañando, no supimos en qué momento se hicieron las 4 de la tarde, 4:30. Ya se hizo más o menos tarde. Y normalmente en los pueblos como que anochece más rápido. No sé, yo siento que ya se hace de noche muy rápido. No sé, tengo como esa percepción. Sí, ¿no? Y me imagino también por la contaminación lumínica que aquí uno en la ciudad ve, pues... Sí, los pueblos sí tienen esa magia. Sí, eso es algo de los pueblos. Algo de pueblos, totalmente. Entonces, en algún momento estábamos muy distraídos y yo realmente me salí porque ya me estaba empezando a dar frío y tenía solamente los pies. Estaba así como chapoteando. Y me estaba poniendo una toalla encima. Y de repente escucho un grito. Pero fue un grito... ¿De mujer? De niña. Que yo todavía lo recuerdo y para mí es como escalofriante. Porque tú estás divirtiéndote con tus amigos. Están jugando y tú no esperas escuchar un grito. Tú lo que menos esperas es escuchar a una persona gritando porque algo le pasó. Y escucho el grito. Y yo de niña... por momentos era muy asustadiza, ¿no? Con algunas cosas. Y yo me puse muy nerviosa, tan nerviosa que yo me puse la mano aquí y yo me sentía el corazón. Y yo no miraba para ningún lado porque tenía mucho miedo. O sea, el mismo miedo no me dejaba mirar para ningún lado.
y empecé a ver que los niños empezaron a correr y todos me dejaban como atrás. Y yo me quedé sola y yo miraba a todos lados y no veía a nadie. Y para mí fue una sensación de pavor terrible, Real, o sea, yo miedo real. Esa sensación de luchar o huir. Exacto, y en ese momento sentí que alguien me jaló del brazo y me decía... Hacia el lago. No, me jaló a como, vámonos. Ok. Y me hacía, shh. Y yo, cuando me hicieron así, yo en mi mente solamente decía, ¿por qué no puedo hablar? Y solamente corrí. Recuerdo que corrí y me caí. Cuando me caí, otra vez me quedé sola. La persona que a lo mejor me jaló del brazo salió corriendo. Pero yo miré y estaba sola. No había nadie. Y yo me empecé como a mirar porque no sabía quién me había agarrado la mano. Y seguí corriendo. Cuando seguí corriendo ya vi gente, vi casitas, vi civilización. Y mi prima me dijo, ¿dónde estabas? Y yo, tú me jalaste del brazo, yo no te jalé. Y yo, tú me agarraste y me dejaste, yo me caí. Y me dice, no. Y le vi la cara y la vi asustada, la vi nerviosa. Claro, pues era primo mayor. Sí, era mayor que yo, todas eran mayor, yo era como la más chiquita, 1 año, 2 años más chiquita. Y me dice, yo no te agarré del brazo. Y yo, pero tú me jalaste, yo como tú me agarraste y me dijiste, vámonos, y me hiciste, shh. Y me dice, no, eso fue el espanto. Y yo... Qué espanto. Mira, yo quedé blanca, yo no podía ni hablar, yo quedé blanca y yo me senté en la tierra y recuerdo que los otros niños, como vieron que estábamos allí, se acercaron y todos nos fuimos amontonando. Y yo con el nervio, con el miedo, pero también con la intriga de saber qué pasó, me quedé así como quieta y todos me decían, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Pero yo no reaccionaba. Y yo estaba allí como muda, como quieta, como asimilando lo que me había pasado. Y yo dije, alguien me jaló del brazo y no sé quién fue. Y pues tú no lo viste, o sea, tú solamente sentiste... Yo sentí que alguien me agarró y me jaló y me hizo como, shh, como no hables. Y ellos me dijeron como, ¿qué? ¿Estás loca? Y yo, como ya me pasó algo de niña, como en el preescolar, ya después en algún otro momento te contaré, fue como que un flashback de preescolar, como que, bruja, loca. ¿Qué? ¿Qué? No, eso no es cierto. Entonces yo quedé así como, no dije nada. Y yo como, ok, no pasó nada, son cosas mías. Y yo dije, ¿quién estaba gritando? Y todos dijeron... La hija de no sé quién, que tampoco recuerdo el nombre, era una niña más chiquita que yo, de hecho. Okay. ¿Y qué le pasó? No sé, no sabemos. Y yo, bueno, ok, no pasó nada, nos fuimos para la casa, dormimos, nos levantamos al día siguiente y nos volvimos a encontrar, como en nuestro juego, exacto. Fuimos como al pueblo, estábamos jugando como con unas bolitas, se llama bola de caucho, que es como un béisbol pero con el brazo. Entonces tú le pegas a la pelota con el brazo. Ok. Y estábamos todos jugando y estaba el hermano mayor de la niña. Estaba en la plaza. De la que había gritado. Y a la niña no le pasó nada. Eso era lo que no sabíamos, no sé qué pasó. Y él estaba allí jugando y yo me acordé y yo, oye, ¿qué le pasó a tu hermanita? Y me dijo, le apareció el espanto. Y yo, ¿cuál espanto? Y me dice, por aquí sale un espanto. Y yo, ¿por dónde? Aquí en el pueblo. Y yo quedé así como mentiroso, como cosas de niño, como eso no existe. Y me dice, por aquí sale un hombre quemado. Y yo, ok. En ese momento empecé como a pensar y dije, ok, la persona que me agarró no fue ninguno de los niños, pudo haber sido el hombre quemado. Y allí fue donde quedé con la curiosidad, o sea, yo quedé con la cosa, seguimos jugando, nos dispersamos como todos los niños del pueblo que juegan y otra vez se van. Llegué a la casa y justo en la tarde a nosotros nos mandaban a comprar leche, en la tarde o en la mañana. Y esa tarde teníamos que caminar como a otro pueblito que queda cerca y teníamos que pasar por ese mismo caminito donde estaba el pozo chiquito. Okay. Y fui con mis primas mayores
Y yo les dije, oigan, a mí me dijeron que por aquí sale un espanto, un hombre quemado. Y dicen ellas como, ah, sí, ¿tú te acuerdas? Le pregunta una a la otra, como a la mayor. ¿Tú te acuerdas lo que pasó? Y yo ¿cómo así que qué pasó? O sea, yo de niña, yo tenía muchas cosas en mi cabeza. Yo necesitaba saber, pero a la vez me daba miedo. Y cuando ellas me contaron la historia, yo estaba tan fría que yo dije, yo me quiero devolver. Y yo no terminé de hacer el mandado, porque tenía mucho miedo. Se jodió la leche. Sí, tenía mucho miedo, pero la historia es la siguiente. Venga. Íbamos caminando y cuando nos íbamos acercando, que fue que salió la idea del hombre quemado y esto, dijeron como, vamos a sentarnos un momento. Ya cuando tú dices, vamos a sentarnos, la cosa está seria. Tenemos que hablar. Sí. Entonces, ellas me dijeron, resulta que una vez iba un carrito, como en el pueblo le dicen un jeep, que esos viejitos modelos antiguos, que eran los que transportaban a la gente antes. Y en ese carrito iban personas para varios pueblos, entre esas personas que venían para el pueblo donde vivían mis primas. Y cuando hicieron una parada allí, se bajó la gente, quedaron 5 personas apenas en el jeep, en el carrito. Y más adelante, una persona de los antiguos del pueblo, fue el que contó la historia, dijo que más adelante, llegando al pocito chiquito, a la laguna chiquita donde nos bañábamos, tiraron a un hombre. Lo sacaron del carro, lo tiraron al piso, le dieron palos y lo prendieron con fuego, con candela. Y el carro se fue y quedó el hombre allí en la carretera quemándose. Y salió toda la gente corriendo porque vieron como el fuego, la persona y eso, de los que vivían por allí, por las casitas que quedaban allí, porque eran muy poquitas casitas. Un caserío. Sí. Y las personas salieron pues a auxiliar a la persona, pero llegaron muy tarde, ya se había quemado y murió. Y de hecho lo enterraron como sin identificarlo, porque en un pueblo pequeño las personas no saben, es una historia que... Quizás de dónde venía él. Exacto. Prácticamente lo enterraron sin identidad. Y la gente empezó a contar historias que aparecían. ¿Y lo enterraron en esa zona del laguito o...? En el pueblo antes de llegar al laguito, porque resulta que el laguito quedaba como con unas casitas, eran solo casitas, ni siquiera era un pueblo, eran unas casitas alejadas del pueblo. Y a esa persona la enterraron en el pueblo antes de llegar como a ese caserío, a ese pues, grupito de casitas. Entonces él estaba enterrado muy cerca del pozo y de esa parte. De allá en adelante la gente empezó a contar historias que en la noche le aparecía a esta persona, un hombre negro quemado en la carretera. Si pasaban, por ejemplo, en caballo, en bicicleta, a pie, lo que fueran, aparecía. Sí tiene que ver con temática en la carretera, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es que es como una historia dentro de otra historia. Claro, el contexto de lo que te pasó. Sí. Y todo esto era demasiado para mí cuando era niña. Y cuando ellas me contaron la historia, a ver, ya eran casi las 5 de la tarde. Ya el sol se estaba yendo, ya la magia de los pueblos, oscuridad, sí. 9 de la noche. Y yo, o sea, tenía tanto miedo que yo me sentía el corazón y yo, me voy. No, tú tienes que ir con nosotras porque después nos regañan. Y yo, no, yo me voy. Y yo salí corriendo. ¿A tu casa? Claro, a la casa de mi abuelo. Yo salí corriendo, yo no sé cómo llegué. Pero yo salí corriendo, sola. Y llegué corriendo, y llegué helada. Y me dice mi mamá, ¿y a ti qué te pasó? Porque ella me tocó las manos y me vio pálida y yo, nada, es que venía corriendo. Pero ella no sabe nada de lo que pasó realmente, ni lo que pasó en el laguito, ni la historia que hay detrás de todo esto. Entonces, esa fue mi historia. No. Mira, qué cosas, ¿no? Eso que dices de que saliste corriendo y se te olvidó. Yo creo que yo lo mencioné, o se lo mencioné a Marco cuando estábamos charlando, que eso a mí me pasó algo similar. Yo iba caminando con un amigo y de repente alguien me asusta y en un momento yo pierdo la conciencia completamente de el punto donde me asustan y corro hasta mi casa. Yo no recuerdo haber corrido eso. Pero fue un susto, pues fue alguien que salió como ¡ah! Y yo estaba también niño, yo veo eso y yo partida. Y o sea, te creo totalmente cuando eso de disociar y correr
¿Y cómo hace uno para llegar exactamente al lugar? ¿Qué vaina son los instintos de uno, ¿no? Yo lo diría en palabras bonitas, instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia. Pero en palabras ya más criollas es como el puto miedo que tenía. El puto miedo que me dio. ¿Y tus primas qué explicación dieron después? ¿Sabes una cosa? Que yo, en mi comunidad, en esa comunidad, en ese pueblo, hay como que una, ¿cómo le diría yo? Una costumbre de no decir ciertas cosas. Ok. O sea, mis primas realmente no fueron como unas niñas de contarlo todo. Mis primas eran muy reservadas, a lo mejor era porque eran personas de pueblo que vivían como en una comunidad pequeña. Ojo, tú sabes que en los pueblos los chismes se riegan rápido. Ajá. Pero yo creo que este tipo de cosas no se cuentan. O si se cuentan, pues ya son cuando uno está adulto, los ancianos, no sé. Yo creo que mis primas no le contaban eso a los adultos. Y yo creo que también hice como ese pacto tácito con ellas de no contar nada y quedó entre nosotras como... ¿Qué cosas, no? Mira, que yo he escuchado muchas historias donde siempre dicen eso, vimos X cosa y no hablamos de eso en todo el camino. Mira, a mí me llega a pasar algo y me tienen que poner un tirro en la boca porque lo voy a hablar y voy a analizarlo y voy a sacarle la perspectiva. Y lo viste. O sea, y me voy a poner necio, pero qué cosas, ¿no? Que tengan esas costumbres de ser... Claro, porque es que al final del día me imagino que eso también es precisamente lo que dices, para que no me crean el loco, para no volverme loco el pueblo, porque, ¿cómo es que dicen? Pueblo pequeño, infierno grande. Infierno grande. Ajá. Entonces me imagino que es como lo mismo de decir, no, mira, yo prefiero no darle importancia a esto porque seguramente me tachan del loco, del que se asusta, no puede pasar frente al laguito porque entonces... Sí, y que de hecho después de eso no fue la primera vez que pasó. Mi primo ya grande me contó como que yo de niña me pasó algo igual. O sea, yo lo conté se lo comenté a él porque, éramos primos y yo creo que entre primos hay confianza y todos los primos en algún momento se reúnen a contar historias que les pasaron así. Yo creo que eso sucede en algún momento de la historia. Y con mi primo fue algo así, estábamos hablando y de repente me dice, cuando yo era niño me fui a bañar tarde al pocito chiquito y estaba bañándome y me cayó algo de un árbol. Cayó como una tabla, como si hubieran tirado una piedra o una tabla al pocito. Uh-huh. Y él dice que miró a ver si era alguien que le estaba haciendo como broma y eso, y no vio a nadie. Y se salió, y cuando se salió... ¿Solo? Estaba solo, de noche, pero ya adulto. Así, sí. No importa, o sea, sí. Yo solo en un lado, no. Ni palputas. Pero él de hecho dijo que se salió como para ver quién era, como le voy a dar una trompa al que me haya tirado alguna vaina. Y dice que no había nadie, o sea, no había nada. Era tarde de noche, no había nada y empezó a escuchar como pasos. Y él dice, me paré, o sea, empecé a buscar y no había nadie. Y allí fue donde dije como que, ¿será que es el espanto? El mismo, o sea, él está consciente de que espantan y él, ¿a qué hora era? Era tarde, eran casi las 12 de la noche. Pero, ve, yo te digo una cosa. Sí, yo también quedé así, yo como, ¿qué haces tú bañándote en un pozo donde hay 1000 historias? O sea, a esa hora. Y él creo que fue porque como que le había dado calor y tenía que ir al baño, una cosa así. No, me pasa todo el tiempo. Yo claro, aquí, y tú vas al pocito chiquito. Y me lanzo un ratico al rito para... Claro. Entonces, bueno, esa fue como una de las pruebas. Los pasos y el... O sea, que la cuestión es que... Porque eso siempre lo digo yo, ¿no? Porque que tú veas algo, que a ti te pase algo, ok. Pero cuando gente que no, o sea, no lo habla, o que no se conocen y de repente, no, es que en esa esquina me pasó tal cosa, a mí también, y al vecino también, ahí es donde uno dice, ya va, algo está pasando. Porque es que muchas veces a uno le pasa eso. Es como decir... ¿Cómo tú, y era lo que yo hablaba con Marcos en el primer podcast, de no estar condicionado previamente a que algo te va a pasar? Porque si a ti te dicen, no te metas al cuarto de los locos, que ahí te van a asustar, pues ya uno se prepara para... Y uno ve sombras, uno ve figuras, pero así que de repente sea una locación y donde muchas personas vean y hagan lo mismo, es como, o sea, y sientan lo mismo, es como, algo hay. Todos no pueden estar locos. Sí, exacto, algo sucede. Todos no pueden estar locos. Y así elegimos a Chávez.
Pero bueno, listo. Entonces, no, me parece espectacular. Y ¿sabes? Me gusta mucho que tenga ese trasfondo. Y lo que me parece curioso es que no haya como un patrón. Porque es que, o sea, fíjate que a ti te jalaron el brazo y hicieron... A la otra niña algo le apareció y a tu primo le lanzaron unas piedras y quizás, o sea, es como que... Es como, por lo que veo, es como una especie de ente que está como en la zona y por lo que puedo entender no le gusta que la gente esté ahí. Sí, eso fue lo que yo más O se siente adelante solo. de adulta, sí. Tiene algún problema tiene como una conducta antisocial. Bueno, imagínate, si te amarran, te apalean y te prenden fuego, o sea, Claro. a los niños sería lo mínimo que haría yo. Los odio a todos. Pero sí, yo creo que yo creo que resintió mucho la forma en la que murió la persona, Sí, ¿no? O no sí. sé. Es que, mira, y eso, o sea, la gente, hay mucha gente que no es creyente en lo absoluto, pero es que cuando tú te vas de este mundo de una forma tan violenta, algo queda impregnado, porque no es normal. Mira, por ejemplo, nosotros fuimos hace poco al castillo, al Museo del Castillo que está por Santa Fe, acá en Medellín. Y hicimos el recorrido dentro, nos estaban contando la historia de cómo, bueno, se edificó, cómo todo. Y llegamos a un lugar, un cuarto, en donde se estaba contando la historia de la hija de los dueños del castillo. Y te cuentan cómo la muchacha pues falleció de Guillain-Barré, una enfermedad que te paraliza. Sí. Y cómo en lo que eran los cuartos de ella, y no nos habían dicho, porque nosotros entramos y estábamos como, uy, qué feo, o sea, porque un cuarto de niño ya eso da un poquito de mal rollo, así de, uy. Y cuando nos cuentan la historia de que la muchacha murió joven, fue así como que... o sea, Sí. y murió, digamos, de una forma violenta, porque una persona de 19 años que muera de una enfermedad muy rápido, pues para mí, y yo creo que para todo el mundo es una forma violenta de irse. No se fue en Claro. paz. Entonces, yo sí, o sea, ahí sí te digo yo, de verdad que cuando hay lugares donde han asesinado a alguien, donde han hecho esas cosas, algo queda. Sí. Algo queda. Y si así no sean súper sensitivos, si hay una forma en la que uno sí siente esa mala energía allí. Sí, se siente y es real. Y es real, total. Yo tengo amigos que han ido también a lugares en los que ha pasado algo y sienten como la energía, como la sombra, como el algo que siempre está como en la habitación o al lugar al que van. Sí. Y realmente es por eso. Y era lo que decía yo también en el capítulo anterior, que cuando la gente pelea, pero es una pelea fuerte, y de repente tú llegas sin saber, sin tener el contexto de la pelea, y tú sientes algo que te hace como, no debería estar aquí. Sí. Bueno, cabe aclarar que esta historia que acabo de compartir, como ya lo dije, creo que lo dije anteriormente, no se lo había contado a nadie. Es la primera vez que la cuento, así que entre nosotros. no la divulguen, por favor. No la suban en YouTube, no la Mami. vayan a hacer cortos. Mami, todo lo que viste, no, sí fue real, pero no sé si mi madre lo vaya a ver, pero bueno, creo que cuando lo vea, lo vas a ver al fin. Bueno, de verdad, muchas gracias por compartirnos la historia. Estuvo muy interesante y nada, me encanta, de verdad que me encanta ese tipo de historias de pueblos así, porque al final, como te digo, todo se reduce a cómo te sentiste en ese momento. Porque, pues, como dijimos, podemos buscarle 20.000 explicaciones, pero nada te va a quitar el terror que sufriste cuando te jalaron y cuando corriste de casi el pocito a la casa de tus abuelas. O sea, eso para mí es invaluable. Y no lo olvido, o sea, recuerdo todo como si hubiese sido ayer. Bueno, ahí, muchas gracias por eso. Y ahí te voy yo con otra historia también. Esa historia es una historia que yo vi en un video una vez. Probablemente nunca nadie vaya a ver eso del video, pero en todo caso, sepan que no es una historia mía, sino es una historia que vi en un video y la voy a intentar recordar de la mejor forma posible. Bueno, la historia básicamente cuenta la historia de un taxista, la historia. Cuenta el relato de un taxista, ¿verdad? Que él trabajaba en una línea de como carros por puestos. O sea, justamente lo que me decías de donde quemaron al señor de la lagunita. Básicamente se encargaba de eso, pues, de tener una ruta, de tener pasajeros que pagaban por puestos e ir a ciertos lugares. Creo, si no me equivoco, que la historia está
ubicada en Argentina, pero de verdad que esos detalles sí se me escapan. La cuestión es que había una ruta a un pueblo muy turístico, un pueblo que solamente se accedía vía carretera, y él estaba cubriendo el turno de noche. ¿Qué pasa? Como es un pueblo turístico y justamente a él le tocó esa ruta, llegó un grupo de 3 turistas y una señora que era local del pueblo. Esa gente, pues básicamente como llegaron en grupo, ya estaban muy prontos. La idea es como estar en la noche, arrancar en la madrugada y llegar, si es posible, con el amanecer. Ellos están listos muy temprano y arrancan. Camino normal, la señora se acomoda adelante, la señora lleva un bolso, los 3 turistas allá eran 2 chicos, una chica, van con sus cámaras, su cuestión, plan guerrero mochilero. Es de noche, el señor ya se conoce la ruta y pues arranca. En un punto se duermen, la señora se queda muy tranquila, pendiente de la carretera, el señor en lo suyo y los turistas pues se quedan dormidos. Chévere. En un momento, en un punto, ya se empieza, y de haber recorrido ya un par de horas, todavía está oscuro, después de haber recorrido un par de horas llega un punto que es como un mirador muy bonito, que de noche lo que se ve es el pueblo iluminado, digamos como un pesebrito, o sea, se ve como esa forma, un valle muy linda, y el señor tenía como ganas de ir al baño y aprovecha y le dice a los chicos, a los turistas: hey muchachos, esta zona es muy turística, aquí la gente para, es un poquito tarde pero pueden ver el pueblo. Eso con la idea de no decir él que se estaba haciendo del baño, sí, sino claro, como darles excusa. Ellos se paran, así somnolientos, y cuando ven esa vista, ese mirador, dicen: claro que sí, vamos a pararnos. Pero la señora dice: no, yo no me quiero bajar, vamos directo. Y los muchachos: señora, vamos, porfa. Total que ceden, el conductor, perdón, cede porque también tenía sus intenciones, y la señora refunfuña con la decisión que tomó el conductor, refunfuña y se acomoda su bolso y se queda allí. El resto de pasajeros baja, se empiezan a tomar fotos, y el conductor, que por cierto se llama Jesús, camina hacia un lado de la carretera pues para hacer del baño. Hace lo suyo, ve como, bueno, está el carro, está la señora sentada, están los muchachos tomándose fotos, viendo paisajes muy lindos, gente de ciudad que no está acostumbrada a eso, pues eso, todo normal. Él saca un cigarro, aprovechando la cuestión, y cuando él está fumando, ve que de refilón de ojo llega una persona. Eso ya le llama la atención al caballero, porque resulta que de donde vienen, sí, hay caseríos, hay pequeñas casitas en la carretera, pero hace rato que ya no ven una. Eso le extraña. El señor es un viejito y muy cordialmente le saluda muy bien. Los argentinos son unas personas muy cándidas, a ellos les gusta hablar mucho, son muy sociables, y pues lo saluda bien. Ese es el conductor. El conductor con el señor que acaba de ver. Entonces le pregunta que a dónde van y le dice: bueno, vamos a este pueblito, se me escapa el nombre. Entonces el señor le dice: ¿será que me puede llevar hasta allá? Y dice: no puedo, porque yo estoy llevando a estos turistas y a esta señora que está allá, el carro lo tengo full. Y el señor: no, pero por favor, que si me puede. Y se le empieza a insistir, y en eso, o sea, ya Jesús se siente incómodo, porque el tipo ya pasó de ser cordial a ser cansino, a ser pesado. Y él se acerca a los muchachos, le hace así como con la mirada de: vámonos, que ya nos tenemos que ir. Los muchachos: perfecto, ya se tomaron las fotos que se van a tomar. Se monta el señor, bueno, ajustense los cinturones, tal. Pero cuando él se monta, la señora le dijo, tenía que haberle dicho que sí. No le presta atención y arranca. Qué intrigante. Arranca, va a la carretera, y después de unos 25 minutitos de camino, escucha como un revuelo en la parte de atrás, que es donde están los turistas. Y entonces empieza: ¿lo viste? Sí, lo vi. Y el tipo así como manejando, pendiente del camino, pero intentando ver qué está pasando. Ya le da mucha curiosidad y dice: ¿pero qué están viendo? No, que viene algo atrás. Carro, no tiene luces. Entonces el tipo voltea, ¿verdad? Por el retrovisor, no ve nada. Y los turistas siguen con la cuestión de: ¿lo viste? Sí. Bueno, la cosa pasa, ellos siguen, o sea, los turistas ya quedan inquietos. El señor no lo ha visto, pero en un momento ve así y ve que viene alguien atrás, ve que viene algo, pero no le ve como
digamos que ve como una especie de bulto negro. Sí, solo como la forma, pues, Claro, la silueta. y es tarde, o sea, son, no sé, 4 de la mañana, todavía el sol no ha salido, las únicas luces igual son las de su carro, y el tipo queda así como, ya va, como que la cosa sí es en serio. El tipo vuelve a ver y efectivamente ya ve un bulto, pero conforme la cosa avanza y ellos siguen rodando, y recuerda que es una carretera, pues no va muy rápido porque es carretera entre montañas, pero ve como eso que se acerca tiene como una especie de forma humanoide. Cuando él ya ve eso, efectivamente los pasajeros también lo ven y la muchacha grita. Y dice, señor, acelere, acelere, acelere. El tipo, ya va, ¿qué pasa? Y efectivamente ve por los retrovisores, por el de, ¿cómo se llama el de acá? No sé cómo se llama. Digamos retrovisor de adelante y el retrovisor de los lados. No soy una persona experta en Yo carro, tampoco. pero el retrovisor. El retrovisor de los lados y el del frente. Nada, lo ve y ya ve que es una especie como de criatura humanoide, ¿verdad? El tipo se asusta y le mete chola y empieza a acelerar. Y los muchachos le empiezan a insistir que le dé más duro, que le dé más duro, que nos viene siguiendo. Y efectivamente él ve como la criatura no logra y ya empieza a ver que empieza a subir 110, 120. Van rápido. Wow. La señora no dice nada. La señora va callada. La señora se agarra del retrovisor de donde se agarra uno. y no dice nada. Se agarra su bolso. Y va tranquila la señora, supongo. Va mirando al frente. Wow. Entonces el tipo empieza a ver que es una especie como de criatura humanoide que viene como a 4 patas. O sea, humanoide digo en los rasgos, pero que viene como a 4 patas. Una cosa rara. O sea, ellos no ven porque también va por la velocidad y es muy difícil, pero los de atrás sí dicen, no, es una bestia, es un monstruo. Obviamente aceleran. En un punto, la gente de atrás dice que se les pone, o sea, carro, cosa. Y el terror máximo llega cuando le da golpes al carro. Oh. Bueno, cuentan que eso fueron como 1 hora más o menos, porque a veces lo perdían y a veces lo volvían a ver. Entonces era como un acoso. No les quería hacer nada porque obviamente si les hubiese querido hacer algo, lo hubiese hecho porque por lo que se nota estaba en la capacidad de hacerlo. Pero lo que quería era justamente como asustarlo. Sí. Y fue eso. La cuestión termina de desaparecer cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol. Ya ahí no lo ven, ya ahí se acercan más al pueblo, ya ven más casas, más carros, bajan la velocidad. Obviamente el carro es una locura, la gente está asustada, la gente ya se quiere bajar y bueno, llegan al pueblo. Cuando llegan al pueblo, los muchachos se bajan, el tipo pues con mucha pena porque eso nunca le había pasado, la ruta ya la había recorrido y lo normal era que la gente que llegara por el amiguismo, por haber hecho el viaje, le dijeran así como, hey, no, sí, de vuelta. Los turistas le dicen que la siguiente vez se van en bus y ya está, prefieren estar con más gente. Bueno, él entiende, entrega sus maletas, tal. La señora se baja sin decir palabra alguna, pero lo mira como con una sonrisita medio pícara. Y el tipo saca cuentas. Y lo que él cree que fue que hay dos opciones. O realmente ella no quería bajar porque en esa zona eso ocurría, o fue algo que ella misma trajo. Porque le llevaron la contraria de parar allí. Sí. Entonces, bueno, esa es la historia. Es muy interesante porque es como que normalmente uno pensaría, bueno, no, es algo que sucede allí, pero él deja como la reflexión de, yo creo que fue la señora, medio bruja, que algo habrá invocado que nos estaba acosando por la carretera. Señora, no sea tan bruja. Yo no entiendo por qué razón. No voy a decir porque las brujas son unas resentidas, pero las brujas son unas resentidas. Yo no entiendo por qué en todas las historias la cuestión con las brujas es, yo miré feo a doña fulana y doña fulana se cagó en 15 generaciones. Y yo, ¿por qué, señora bruja? O sea, si alguien le hizo una maldad, páguenla con quien le hizo la maldad. No tiene por qué pagar toda la familia, no tienen que ser tan rencorosas. O sea, no entiendo el rencor que tienen las brujas con el mundo. Sí, yo tampoco. Voy a citar al Chavo en este momento porque es justo y necesario. Señora, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Total. Y de verdad es impresionante la cantidad de historias de brujas que yo he escuchado que siempre es por un rencor. Porque claro,
que de repente alguien les haga daño, un daño real, pero siempre es como por tonterías. Entonces no entiendo, de verdad, me gustaría que alguien experto en tema de brujas me explicara por qué ese rencor que tienen ellas para con el mundo, no lo entiendo. Es real. Yo podría conocer a alguien experto en brujas, pero será para otro momento. Pero sí, es cierto, he escuchado historias como de las brujas que dicen que no solamente le pasa algo a esa persona, sino como a los hijos de los hijos y es cierto. Y ahorita que estabas hablando de ese tema, creo que mi papá sería excelente para contar historias de brujas en algún momento, si te interesa. Si viene online. Sí, creo que mi papá tendría muchas historias que contarte. Pero ya hablando de la historia, estoy intrigada porque la señora dijo, no debió decirle que sí. Sí, exacto. Y yo, ¿por qué? ¿Qué tiene ella que ver con la historia? No lo sé, pero me intriga mucho. Y es una historia interesante porque no es algo común y sobre todo porque eran turistas, ¿no? Y fueron ellos los que vieron como esto. A lo mejor yo estando en ese bus hubiera dicho, voy a citar a una amiga mía que no está aquí, pero a lo mejor va a ver este podcast. Con la Pepa regreso a ese pueblo. Y en parte fue lo que dijeron ellos, o sea, claro, era un carro más pequeño, se sintieron más vulnerables y igual, o sea, que algo ya me llegue a tocar el carro, o sea, tú imagínate estar en un carro a 100 kilómetros por hora y ver una vaina, una especie de animal cuadrúpedo ahí feo, dándote golpes al carro, ¿no? Yo es así para el barranco. Sí, que tú no dices, por ejemplo, se parecía a un perezoso, a un mono. No, pero qué animal corre a 100 kilómetros por hora. Exacto, y que corra así tan rápido y que se va y otra vez vuelve, o sea, vuelve al punto. No tiene... O sea, de verdad, yo me quedo con la parte donde él cree que sí fue la señora, por haberle llevado la contraria, porque las brujas son unas resentidas. Yo también, hay que hacer la anotación. Pero yo también creo que la señora tuvo mucho que ver en esta parte de la historia. A lo mejor era una bruja local y no lo sabemos. Sí. Porque pasa, ¿no? Que pueden ser hasta locales y ellas mismas como que se encargan de hacer como el... Preciso, y como digo, o sea, se le llevó la contraria, la irrespetaste, 15 generaciones con la maldición. Sí, toda la familia, como que Total. Encima de todo. Listo, pero por ahí me dijiste que tenías otra historia, ¿no? Sí, de hecho quería como decirte algo. Venga. Mi historia puede que sea de brujas o puede que no. Todavía no lo sabemos porque la historia le sucedió a mi papá precisamente con ya personas mayores, con un tío de él. Y es como... Puede ser bruja y puede no serlo. Venga. Así que te entiendo. Dispara. Mi papá de niño viajaba mucho de pueblo a pueblo con sus abuelos, ¿no? Con los hermanos, con los tíos. Y pues allá no había carro, no había un transporte que fuera mecánico, sino caballos, burros. Burros, sí. Caballos y burritos. Esa noche estaban trabajando en otro pueblo y terminaron muy tarde de trabajar y se fueron pues a esa hora. A la hora que salían y terminaban la jornada, a esa hora salían. Okay. Y iba mi papá, iba un tío abuelo, creo que iban otras personas, pero eran como 4 personas en total. Tú sabes que las carreteras de pueblo son muy oscuras, o sea, la iluminación es escasa, casi nula. Casi nula. Llevaban sus cargas, sus bolsos, sus burros, lo normal. No sé si llevaban linternas o llevaban algún tipo de vela, pero sé que estaba muy oscuro. Tenían que pasar por un pueblo en el que había una plaza. Y como ya era tan tarde, pues no habían luces prendidas, no había nada prendido, todo estaba cerrado. Y cuando iban ya llegando al pueblo, el tío abuelo le dice a los muchachos, pase lo que pase, no se distraigan, no reciban nada. Eso nunca es bueno. No reciban nada. No reciban nada, no miren a los lados, concentrados mirando al frente. Síganme a mí. Ok. Y una pregunta, ¿todos iban en la misma carreta o iban como en fila india? Todos iban como en una filita con sus burros. Ok. Porque me lo estaba imaginando como que fuesen en una carreta. No, eran cada quien en un burrito. Claro. Y supongo que iban así exactamente, uno detrás del otro.
Entonces, cuando iban llegando al pueblo, todo estaba oscuro. La plaza del pueblo estaba oscura, estaba en silencio. No había nadie fuera de sus casas. Y cuando iban pasando, dice mi papá que de la nada se perdió una fiesta. Había fiesta, habían música, había mujeres bailando. Se veía las siluetas, veías el contoneo de las mujeres, que había comida, que había como un banquete. Y papi dice que él escuchaba la música y las mujeres les ponían como unos collares, como unas cosas en la cabeza. ¿Pero a quiénes? A ellos. A ellos. Y ellos iban caminando, o sea, ellos iban en su burrito caminando. Ellos iban en su burro mirando al tío abuelo. No miraban hacia ningún lado. Pero ellos sentían el alboroto, la música, las luces. Y las mujeres se acercaban y les ponían, él dice, como unos collares, como unas cosas en la cabeza. Okay. Como de ramas, como de hojas. Y ellos seguían mirando al tío abuelo, que iba adelante. Y escuchaban la música, seguían, o sea, dice él que el tramo fue largo. Se sintió largo, como él decía, la plaza parecía como infinita. Y en algún momento todo en silencio. Todo se quedó callado. No pasó nada, no se escuchaba nada. Después de atravesarla, de repente se empezó a apagar. Y una pregunta, ¿no? ¿Esas son el tipo de plazas que tienen por lo general una iglesia de fondo o no tenía una iglesia? No tenía una iglesia. Yo las plazas que conozco de los pueblos de la costa de mi tierra no tienen una iglesia. Son prácticamente como una tierra vacía. No hay plantas, no hay árboles, pero se llama plaza porque es donde hacen como los eventos del pueblo. Claro. Y hay, por ejemplo, tienditas, hay kioscos, hay billares. Y está el cuadro en el centro, como por donde camina la gente, donde se reúnen, se congregan. Sí. Okay. Entonces era de ese tipo. Y cuando ellos ya en algún momento que supongo que terminaron de atravesar la plaza, se apagó todo, como si se hubiera apagado todo, como si hubiesen desconectado la luz. Como que llegó la hora de que todo se acabe. Fue así en un parpadear, que de la bulla, de la noche, de las luces, todo pasó a la oscuridad nuevamente y al silencio. Y mi papá dice, yo no entendí. Yo no entendí, pero... No entendí. Pero yo seguía detrás del tío. Claro. Y en algún momento alguien rompió el silencio y preguntó, como que, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Y el tío, así como con una voz muy tranquila, dijo, las brujas hacen fiesta y es mejor que no se queden porque los pierden. Los pierden y luego se levantan y no saben qué les hicieron o dónde están. Y dice mi papá que se miraron así como el cuello y eran como unas cuerdas con hojas secas. Okay. Y piedras y cosas amarradas, varias como aquí en el cuello. Y que se los quitaron y siguieron caminando, siguieron en el burrito, no sé por qué digo caminando, pero siguieron cada quien en su burro detrás del tío, así, toda la noche, sabiendo que había sido las brujas, en medio de su viaje por el pueblo. Sí. Y esa es la historia. Espectacular. No, es que te digo, o sea, y yo en el burro no me callo. ¿Y las viste? Yo sí las vi. Yeah. Tú llegaron a su casa. Imagínate que veníamos por un pueblo y vimos una bruja y nos pusieron... No, pero de verdad que a mí me sorprende mucho esa... Porque es que yo siento que uno ahorita, o sea, en esta fase como vimos nosotros de ciudad, uno es muy cobarde. Imagínate hacer eso. Coger un burro y atravesar 2-3 pueblos. Y a la hora de la noche, porque era muy tarde. Bueno, en los pueblos la gente acostumbra a dormir muy temprano. Y para ese entonces, que no crean que el papá de Angie tiene 200 años. O sea, sí habían carros. O sea, pudo pasar una camioneta, una vaina, y hay Dios burros, hercoños y brujas, toda vaina. ¡Fuera! Por eso, o sea, es como esa valentía que tiene la gente de pueblo que yo admiro un montón. De verdad que son gente muy luchona.
Sí, gente que no se deja amedrentar de nada y que no es una sola historia, son muchas. Así como esta, han sido muchas, solo que realmente a mí me impacta mucho esta porque... ¿Qué le pasó a tu papá? O sea, que no es el primo del sobrino del amigo que sabemos que en ese tipo de historias pues se convierten ya en leyendas, pero que te Sí. pase, que alguien cercano te lo cuente, pues... Sí, que en un viajecito en burro de aquí a... De Envigado a Sabaneta y te pasa eso. eh, Es increíble, la verdad, sí. pero sí pasó. Mira, pero o sea, en cierto momento a mí me encantaría hacer, ¿sabes? Que hay lugares donde tú haces como tours de espantos. Me Sí, encantaría hacer así, porque hay uno muy famoso que lo hacen en Edinburgh. la Que es pronunciación. Edinburgh. Que son como lugares como que, o sea, esa ciudad es como muy encantada y hacen como tours. A mí me gustaría que hicieran acá, que te llevaran a cementerios, pero uno sentir la seguridad del grupo. Claro. No ir solo, sino la seguridad del grupo. Y ver esos lugares, porque yo sé que solo no me atrevo. No, Esa gente que las tiene cuadradas que dicen, no, nos vamos a ir al panteón, sí, ya está. No. que sí existen, sí los hay. Sí hay lugares en los que suceden ese tipo de cosas. Uh-huh. Y realmente no estoy diciendo que es una idea millonaria, pero creo que sería una excelente idea que en algún momento fuera posible, la verdad. Totalmente. Y yo me apunto. Yo también. Bueno, interesante. Súper, de verdad, me encanta que compartas las historias conmigo. Y ahora, pues, me toca la última de la noche. Bueno, vamos a echar la última, por lo menos de mi parte. Esta es una, digamos, rapidita, pero muy interesante porque la quiero juntar con el tema del siguiente podcast. Vamos a ver si se da todo bien. Bueno, no voy a dar mucho contexto, les voy a contar. Esta historia cuenta el relato de un camionero que se llama Ernesto. Ernesto era un señor grande que, pues, profesión camionero de toda la vida, un montón de viajes, pues rutas por todo el país, a veces internacionales, camionero de profesión. ¿Qué pasa? Esa gente tiene unas jornadas laborales súper fuertes y sabes que esa gente a veces se va hasta pues meses sin ver a la familia por el trabajo. En una de esas que Ernesto estaba volviendo a su pueblito, y él va con su camión, ya no es camión propio, ya no va con carga, va tranquilo, va sin, o sea, el camión, pero sin la parte trasera. O sea, regresaba como de un viaje. Pues. Sí, regresaba de un viaje a descansar, a ver a la familia, a ver a sus hijos, su mamá. Él no es tarde, son como las 4 o 5 de la tarde, y él va atravesando una carretera larga que básicamente es una carretera que utiliza la gente, para moverse entre dos pueblos que son vecinos. Cuando él va manejando, él ve a un conocido y lo distingue porque tiene una gorra de su equipo favorito de béisbol. Y es una gorra con la que pues se le ha mamado mucho gallo porque no se la quita para nada. Una gorra que consiguió una vez que fue a una capital. Tiene su historia la gorra. La cuestión es que el tipo y la gorra son inseparables. Y nada, él lo ve por el retrovisor, ¿verdad? El retrovisor. Y él para el camión y le pita. Dice, Moncho, súbete. Moncho le abre la puerta, efectivamente es él, se monta y nada, cierra la puerta y tan pronto él se monta, lo saluda, el tipo le saluda, no nota nada raro y él comienza a hablar. Porque Ernesto, pues imagínate estar pasando, no sé, ¿qué te digo? Una semana, un mes de trabajo sin realmente hablar con gente. Al primer ser vivo que veas lo vas a bombardear. Le suelta la carreta así de... Total. Y no, echándole el cuento de esto, que cada vez las carreteras son más inseguras, de que si un camión, que si se dañó, que si alguien no firmó los papeles, pues contándole todo lo del viaje. A todas estas, digamos que estamos como a la mitad del viaje entre pueblo y pueblo y quedaban como unos 20 minutos. Ya después de que él termina pues de dar, él se da cuenta de que realmente Moncho no ha dicho nada y le pregunta, Moncho, ¿qué haces por acá? Porque ya es un poco tarde, o sea, aunque todavía hay luz del sol, ya es tarde como para estar atravesando esa carretera porque ya caminando pues sí le iba a caer la noche y sí. Es peligroso, tanto por la criminalidad como porque estar en una carretera, como ya hemos dicho, de entre pueblos que no están iluminadas. Y Moncho le responde, pero le responde como mecánicamente. Le responde como, sí, es que estaba en el otro pueblo y estaba visitando a la familia. Él intenta sacar más conversación, pero el tipo no
no le responde. Y si le responde con ademanes o con palabras. Claro, ¿qué pasa? Ernesto viene de un viaje súper largo, él está cansado y ya no le para más bola a la situación. Cuestión que él llega, deja a Moncho en su casa, ni siquiera le pregunta dónde va, lo deja en su casa. Él no dice nada, se baja, no da ni las gracias, cierra la puerta. De frente ve Ernesto que una vecina la saluda, él pita y se va a su casa a descansar tranquilo. Bueno, pasa la noche, todo bien, todo tranquilo. Y cuando él sale, o sea, ya está al otro día, pues ya está todo bien, sale a comprar unas cosas a la tienda. Y en la tienda se consigue a Moncho. Moncho lo saluda, le da los buenos días, que cómo está, y lo ve como demacrado. Pero no demacrado mal, sino que ¿cómo es que le llaman? La curva, esta resaca, tiene ratón. Tiene como guayabo. Eso. Guayabo. El tipo está en guayabao, está hecho leña. Cuestiones que dice, qué raro, porque ayer no te veías así. Y el tipo, no, es que ayer salimos muy temprano y estuvimos en el otro pueblo con la suegra que estaba cumpliendo años. Y eso fue una rumba, una cuestión. Y no, apenas llegué como a las 6. Y el tipo, Ernesto dice, ya va, ¿cómo que llegaste a las 6? Si yo te recogí anoche a eso de las 5, 4 o 5 de la tarde, te recogí de camino, ¿no te acordás? Y él dice, no, yo no estaba ahí. Y empiezan a discutir. Y en esa que discute, porque el tipo decía que no, que le había pasado toda esa noche en casa de su suegra, y él diciendo que no, que si te montaste conmigo, que si me dijiste eso, pero que estás muy raro. ¿Estás seguro que no estabas bebido y te fuiste caminando solo? Gente de pueblo, gente loca. El tipo dice que no, si llegamos ahorita. Y en eso que terminan de comprar las cosas, que los dos hombres se van caminando, se acuerda de que la señora Dolores los vio. Y ve, ¿sabes cómo es la cosa? Yo ayer te dejé en tu casa. Testigo. Y la señora Dolores nos vio. Vamos, a ver, que yo no estaba. Quizás a quién montaste, le dice. O si era vos, tenía la gorra la cuestión. Y... Uy. Bueno, cuestión es que Ernesto y Moncho iban caminando a ver a la señora Dolores, que los había visto llegar ayer. Se acercan a la casa, está la doña en el frente de su casa, y le dice, Ernesto, bueno, la saluda, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y dice, señora Dolores, ¿se acuerda que yo ayer dejé a Moncho en su casa? Que se bajó, que eran como las 5:30 y él se bajó. Sí, claro, mijo, yo los vi. Y entonces dice, no, pero eso es imposible si yo no estaba aquí. Aunque estaba muy raro, porque tan pronto lo dejaste, se quedó parado frente a su casa como 1 hora. No se movía. Yo estaba regando las matas y eso, y luego, bueno, me ocupé y no lo vi más. Yo me imaginé que estaba borracho y eso ya era habitual en el señor Moncho. Entonces, la cuestión queda ahí. La cuestión queda en qué fue lo que Ernesto montó en el camión. Porque le hablaba y le respondía como si fuese su amigo, tenía la misma voz, pero se sentía mecánico. Estaba como esas personas que te hablan en automático. Entonces, esa historia a mí me llamó mucho la atención, porque justamente es lo que dije al principio. Cuando uno va en carretera y uno de repente ve a esa gente caminando de la nada a la nada, porque es que uno como gente de ciudad pues no conoce. Como dijiste tú, 10 minutos caminando, para mí eso no es nada. Y esa gente dirá, 1 hora caminando, eso para mí no es nada. Exacto. Pero claro, uno está en un carro que viene de un lugar a otro y ve que de oscuridad a oscuridad hay alguien en el medio. Incluso una vez leí una teoría que esa podía ser gente que eran ánimas que habían muerto en la carretera. Wow. Ánimas que habían muerto en la carretera y que pues uno las ve, pero ellos no están conscientes, sino que ellos caminan como para terminar de llegar a ese lugar donde no... Donde tenían que llegar, pues. Ajá. Y aquí eso se junta mucho con el concepto de doppelganger, ¿qué se llama? Esos dobles, esa gente que como que imita. En Estados Unidos, por ejemplo, hay historias de skinwalkers y esos monstruos que como que toman formas
cambiapieles, toman formas así Sí. para hacer sus cosas, pues. Pero bueno, a Ernesto le pareció muy impactante eso, porque incluso lo vio, lo montó y tuvo testigos. Claro. Entonces, pues bueno, esa es mi última historia de hoy. Una cortita, una interesante y que deja la puerta abierta para el siguiente podcast, que bueno, ya les hablaré luego de qué trata. Ya quiero verlo. Pero volviendo a tu historia, estaba realmente escuchando con mucha atención, porque estaba así como pensando como, no, pero ¿y si pasó esto? O si pasó esto otro. Estaba tratando como de explicar cada momento, buscando una teoría para cada cosa. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado, por ejemplo, que y de chiquito uno que ve a esa gente que no, que esa es mi tía? Sí, Y no, y uno se acerca y no es la persona. Imagínate, qué loco debe ser ver una persona tal cual y de repente, oh, no, Angie, yo te vi la semana pasada. Y yo, "No, si yo voy llegando de viaje, ¿cómo me viste?" es como que, ¿será que mi papá tuvo otro hijo? Yo no sé, y soy la gemela perdida de alguien. Sí. Pero hablando pues serio del tema, sí he escuchado como de ese tipo de historias y a mí me impactan mucho porque primero uno trata siempre de explicarla y por eso te estaba diciendo, te estaba escuchando, buscando en mi cabeza una explicación para lo que pudo haber pasado, como no, pero de pronto no se acuerda, pero la resaca, una laguna mental, no. Y me impactan por eso, porque tratas de explicarla, pero no la puedes explicar. Y el otro lado es que tú piensas que esas cosas no pasan. No pasa. Pero sí pasan. Y es precisamente eso que tú dices. Puede que haya sido una de estas situaciones en que la persona queda el ánima o estas historias cambian forma. Pero ¿qué pasa? O sea, porque que alguien de repente muera y tú la veas, digamos que yo le consigo más explicación, digamos, ¿no? O le doy más razón cuando la persona ya falleció. Pero ¿qué pasa cuando la persona sigue viva y tú la ves tal cual? Ahí es donde yo quiero hacer la pausa y decir, sin duda puede ser uno de esos casos de cambiaforma, porque de hecho en estos días vi una historia que sucede en Estados Unidos en un pueblo que no recuerdo en qué estado está, creo, si no estoy mal, que es en Texas o en Arizona, no recuerdo. Uh-huh. Pero hay una leyenda del cambiaforma. Sí, es que allá ellos tienen, yo he visto un montón de esos así, de los skinwalkers, y es una locura. Sí, una locura. Es como un animal que cambia de forma. Un brujo, creo que es como un brujo. Sí, como una cosa así, que cambia de forma y toma la forma de un humano, de una persona normal. Y el caso que también. Sí, porque el caso que yo estaba viendo era que era un animal y lo vieron corriendo como un animal, uh-huh. Pero después apareció con forma de persona. ¿Y cómo sabían que era el mismo? Porque creo que el señor iba manejando por la carretera y llevaba como a su sobrino chiquito, uh-huh. Iba corriendo a toda velocidad y parquearon el carro como cerca de un trailer que tenían como de uno de estos RV, casas rodantes, uh-huh. Y se encontraron con una persona que hace rato no veían y se comportó de una manera extraña. Exacto. Entonces, o sea, son como comportamientos erráticos, sí. o que intenta imitar la voz y que no. Por eso el Ernesto comenta que la voz era como mecánica, o sea, no sonaba como con la misma viveza que sonaba la persona real. Como si fuera un comportamiento aprendido. Ajá. Exacto, como imitando y fíjate, o sea, el dato perturbador, que es que se quedó parado frente a la casa de la persona. Una hora que la señora vio. O sea, tranquilamente pudo haber estado más tiempo. Mucho más tiempo. Que pega mucho, impacta y te causa curiosidad y a lo mejor en algún momento tendremos más información de este tipo de cosas, ¿no? De lo que son los cambiaforma. Yo quisiera saber realmente qué pasó. No tengo una explicación y estoy así como, necesito saber qué pudo haber sido, porque te digo, me da mucha curiosidad. A mí me encanta gusta. Sobre todo esos finales abiertos, porque me da justamente a la imaginación. Hago como, ¿qué fue? ¿Por qué? De verdad sí. Que yo soy muy fan de esos misterios que no se han resuelto. Porque me gusta mucho digamos que lo siento como un reto, es como decir preciso, es como saber qué pasó, por qué pasó. Y a mí me gustan mucho las historias que son, que no tienen un raciocinio, o sea, no hay una explicación.
Porque en la primera, fíjate que hubo como un salto temporal. En la segunda podemos dar una explicación de que fue la señora que provocó eso. Pero esas historias que son como... No hay un motivo para que sucedan, a mí me encantan. Porque es la aleatoriedad, es decir, a mí también me puede pasar eso. ¿Y qué pasa si a mí me pasara eso? Sí, Una locura. yo no sé cómo reaccionaría si en algún momento me llega a pasar. Es como, voy a quedar así como, ¡ah! Tú imagínate conocer a alguien, una amiga, y de repente que la ves actuando rara, pero físicamente ella, y luego te digan, sin siquiera haber salido de la ciudad, que te digan, no, pero si yo no estaba ahí, ¿cómo No. me viste? Y si ojalá tuviera la facultad de darme cuenta en ese momento, Yo creo que sería malo. sería malo, pero Yo creo que sería malo. o sea, aquí fuera de la situación, yo me imagino así como, espérate, dime ahora ya si eres un ánima o si eres un Mira, cambia forma. no sé si has visto, he visto muchos videos, creo que en TikTok, algo así de que cuando estés soñando no le preguntes a la gente qué hora es, una cosa así. Sí, sí. O sea, yo me pongo a pensar eso y es como, ¿por qué? Sí. Y es lo mismo, ¿qué pasa si tú ves al doppelganger de alguien y te das cuenta que no es esa persona? Por ahí hay otras historias que tengo también referentes a eso, muy, muy chévere. Pero Interesante. cuéntame tu última historia del día de hoy. Bueno, mi última historia es corta, pero es una historia particular ¿Qué? porque me atrevo a decir que fue como antes de un hecho, fue como que Un una antes y un historia... después. Sí, no, fue como una de esas historias en las que sabes el futuro, pero en ese momento no tienes el contexto, por lo tanto no puedes saber lo que le pasó a esa persona. Ok. Sé que suena un poco confuso, pero déjame te cuento. Ok. Es la historia de una persona que fue una ex colega o ex compañera de trabajo, en algún momento trabajó conmigo. Vivía como en otro municipio que no era mi ciudad. Por ejemplo, yo vivía en Medellín, ella vivía en Envigado. Ok. Entonces ella vivía como en otro municipio del departamento y ella era docente. Ella era docente en Montería, que es de donde yo soy. Entonces ella era docente en Montería, pero vivía como en otro municipio. Y ella viajaba todos los días. Había una persona que la iba a buscar, la transportaba como de Montería a su pueblo. A su pueblo, no, al municipio. Pero ella no vivía como en el propio municipio, como en zona, digamos así, zona como la ciudad y la gente Pero como un urbana. suburbio. No. Vivía como en una finca. Ok, rural. Sí, como antes de llegar a la ciudad, a la zona urbana. Ok. A las afueras. Exacto, a las afueras. A las afueras del municipio. A las afueras del municipio, muy bien. Entonces, ella a veces se quedaba en Montería, pues, haciendo sus diligencias y eso, y el señor la iba a buscar a la hora que ella le dijera. Ese día ella tenía como una reunión con unos amigos, tomándose los tragos y no sé qué. Estaba de cumpleaños uno de sus amigos y ya llamó como a eso de las 11, 12 a la persona que la buscaba todos los días. El señor la fue a buscar y el viaje de Montería a, creo que era Ciénaga de Oro, no recuerdo, pero ella vivía era como un viaje de 1 hora y media, más o menos. Entonces la persona que la iba a llevar la fue a buscar, era un taxista. Ella se montó en el taxi, el viaje iba normal y ella se empezó a dormir. Ella se estaba quedando dormida. La persona era de confianza, cabe Sí, claro, el señor era de confianza. Y se empezó a quedar dormida y por rato se levantaba y dice que en una de esas cuando se levantó, que se quedó dormida, ella vio como... esta era la carretera, era de doble carril. Ok. Y cuando ya se iban a desviar como para meterse como al camino para dejarla en su finquita, ella se bajó. O sea, ella se bajaba como que esta es la carretera. Estamos en la carretera pavimentada. Había un desvío que era como un bracito tierra destapada. Y ya habían como casitas, como fincas más que eran fincas. Habían fincas. Ella caminaba un poquito y luego estaba la casa de ella. Era como la tercera, cuarta casa, más o menos. Ok.
Entonces se desvió el señor, ella se despertó, bueno, ya llegamos, el señor la dejó en toda la esquina. Ella le dijo como, déjeme aquí, no la dejó frente a su casa, sino déjeme aquí que ya es tarde para que se vaya. Se bajó y estaba caminando. Y llevaba como su bolso, sus cosas, normal. Y cuando iba llegando a su casa, vio que había una señora, como una señora que era amiga de su mamá. Y él le sorprendió porque no vivía por ahí, sino que vivía más adelante. Okay. Y le dijo así como, buenas noches, señora fulana. No sé cómo se llama la señora, no recuerdo, es una historia que pasó hace mucho rato. Pero, a ver, es una historia que a mí me impacta porque ella le pasó eso y al día siguiente se enteran de una noticia. Se murió la señora. Te adelantaste, pero sí. Ella la vio cerca y no se asombró porque, pues... Amiga de la mamá. Era una amiga de la mamá, estaba en una comunidad donde eran fincas, la gente se comunica, ya hemos dicho muchas sale. veces que a la gente de pueblo le gusta caminar, que la gente de pueblo no Sí. ve las distancias como la vemos nosotros. Y no la vio vestida Le extraña. pareció normal. Estaba con ropa normal. ¿Pero la saludó o algo la señora o no? Le hizo fue así, como... Una reverencia. Como que... Y le hizo como con la mano así. Ella no dijo nada. Y como era muy tarde, ella llegó, se acostó, no pasó nada y se levantó. Se estaba listando para volver a Montería, la iban a buscar muy temprano, no sé qué. Y ese día, cuando ella fue a trabajar, se fue normal, no sé qué cosa, no habló con su familia en todo el día, sino en la noche cuando volvió. Y la mamá hablando con ella le dice como, tú no sabes que se murió fulana. Y le dice... ¿Cuándo? Y le dice a la muchacha, mami, yo no lo puedo creer. Ella dice, no, fue ese día, al mediodía, en la Claro, tarde, no claro, sé. o sea, como buscando los normalmente. Y le dice, ¿cuándo se murió? Se murió en la madrugada. ¿Qué le dio? Le dio un infarto. Y ella dice, ¿en la madrugada de cuándo? Y fue como que, como que ese día en el que ella viajó, que llegó muy tarde, Uh-huh. y ella le dice, ¿pero a qué hora? Como a las 12 de la noche. Y fue que se levantaron y ya estaba dormida, pero no estaba dormida. Falleció durante la noche. Durmió, o sea, digo, murió en paz. No sé si murió en paz, pero en la noche murió, en el transcurso del sueño murió. Y todo el mundo se levantó y la fueron a levantar y ya había fallecido. Y dijeron que fue un infarto que le dio. Entonces ella quedó así como, mami, yo anoche llegué, que el señor X me trajo, y yo la vi que venía como en un lado de la calle y estaba normal. Y dice la mamá, no puede ser porque ella falleció en la noche dormida. Y dice, ¿se habrá levantado? No sé, no, ¿cómo se va a levantar? Y si fue en la noche. Y fue muy extraño. Sí. Se fue a despedir. No sé, porque de hecho he escuchado historias de muchas personas que les ha pasado situaciones similares. Bueno, muchas personas no. Escuché la historia de 2 personas, entre ellas una vecina, Okay. que le pasó algo parecido. La mamá estaba como muy mal en el hospital y ella se levantó en la noche, fue al baño y vio a la mamá parada en la puerta. Y ella dijo, yo creo que ¿será que estoy muy dormida? O mamá, ves a acostarte. Ella dijo así como dormida. Claro. Y dijo, mami no está aquí. Y prendió la luz. No había nada. Y no había nada. Entonces la llamaron después a las 4 de la madrugada diciendo que su mamá había fallecido. Entonces, cosas de ese tipo. Sí, es como que se van a despedir. Sí. Y lo digo así como parte de la historia porque ella venía como en su viaje normal así de noche. Claro, ni pendiente de... No, y tú vas para tu casa. ¿Y qué idea tienes tú o qué cosa tienes en la cabeza de que vas a encontrar este tipo de situaciones? Que tú crees que la persona está normal y resulta que no, que en la noche en medio de su sueño fallece. Pero es que algo que me perturba es como conseguirla cerca de tu casa. Cerca de la casa. Sí, eso me daría un toque de... La única explicación que yo tengo es que como vivía cerca y era conocida de la familia, era como despedirse, como un adiós, como ya me fui. Porque no habló con la señora, no hubo un intercambio de palabras, simplemente hablaron. Hasta luego. Hasta luego. Qué loco.
Qué loco eso. Y que la viera ella y de pronto no la madre. O a lo mejor fue buscando a la madre no tuvo la capacidad de verla. A lo mejor. O ya estaba dormida. No sabemos. Qué loco. No sé. He escuchado muchas así, pero nunca había, o sea, una de primera mano, no la había nunca. Qué loco. Me parece tan extraño porque es que uno se pone a ver y uno es racional, uno dice, bueno, es que después de la vida ya me muero y negro, o no. A lo mejor no, a lo mejor te quedas por ahí. Por eso digo, o sea, también el tema de sí tener una muerte pacífica, sí dejar las cosas, pues, ¿cómo se llama? Dejar las cosas en orden antes de uno fallecer, yo creo que eso es muy importante. Sí, yo creo que de ahora en adelante es como vamos a llevar la fiesta en paz. Sí, porque si me muero le jalo las patas. Yo también, limpien por favor, porque hay una mancha en la mesa. A mí eso no me pasa, tranquilo, conmigo no es necesario que limpie. Ey, listo, de verdad que me encantó tenerte aquí, muchas gracias por todo. Amigos, familia, gracias, gente amigo, que ve el Harold. podcast, los quiero mucho, gracias Angie, Gracias, espero que lo amigo. disfruten y nada, me van contando, me dejan el feedback, los queremos mucho y chao, agárrense del retrovisor.